Bienvenidos al curso de biología. En esta ocasión vamos a ver las biomoléculas llamadas proteínas. Vamos a discutir sobre sus funciones y sobre su estructura básica. Las proteínas son probablemente el grupo de macromoléculas más versátil y más variado. Empecemos recordando que las biomoléculas, también llamadas macromoléculas, son los ladrillos de la vida. Hay 4 grandes grupos de macromoléculas, que son los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Todas estas moléculas pertenecen al nivel de organización química, pero cuando funcionan de manera ordenada y eficiente, permiten la función de la célula. De tal manera que la función organizada de todas estas macromoléculas permite el aparecimiento de los organismos vivientes. Las proteínas son un grupo muy grande de moléculas, muy variado y con muchas funciones. Aquí vemos algunas de las funciones más importantes. Las proteínas son un grupo muy versátil de moléculas y cumplen diversas funciones dentro del organismo. Una de las funciones más reconocidas de las proteínas son sus funciones estructurales. El colágeno, por ejemplo, es una proteína importante en la formación del hueso. Y como sabemos, el hueso es parte importante del soporte estructural del resto del organismo. Además, las proteínas también cumplen funciones de regulación, de comunicación celular, de metabolismo y de transporte. Por ejemplo, la proteína que se encarga de regular los niveles de glucosa o de azúcar en sangre se llama insulina. Las células pueden comunicarse entre sí por medio de hormonas. Estas hormonas, en muchos de los casos, son proteínas. El metabolismo se refiere a la manera en que el organismo utiliza los alimentos para producir y consumir energía. Como vimos acá, la insulina es una proteína que funciona como hormona y que se encarga de regular la manera en que la célula va a utilizar la glucosa para obtener energía. Y las proteínas también cumplen funciones de transporte. Un ejemplo muy importante de esto es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre y que cumple la función de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Estas son solo algunas de las funciones que cumplen las proteínas, pero hay muchas más. Las proteínas son cadenas de varios bloques que las conforman. Estos bloques se llaman aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas pequeñas que cuando se unen entre sí forman una cadena. Esa cadena se llama péptido. Y cuando tenemos cadenas o péptidos grandes, les denominamos proteínas. Un aminoácido es una molécula pequeña que está formada en su centro por el carbono. Ese carbono está unido a otros elementos. De un lado tiene lo que se llama un grupo carboxilo y del otro lado tiene lo que se llama un grupo amino. Es importante hacer notar la presencia del elemento nitrógeno y la presencia de otro carbono. Esta es la configuración básica de los aminoácidos, pero existen muchos aminoácidos. Un aminoácido se diferencia uno de otro por la presencia
de un grupo que se llama el grupo R. Ese grupo R es un grupo variable y cada aminoácido recibe su nombre a partir de un grupo R. Si nosotros representamos los aminoácidos de esta forma y juntamos o unimos varios aminoácidos unos con otros, formamos más o menos una cadena. Esta cadena de aminoácidos se le denomina un péptido. Los péptidos pueden ser péptidos cortos, como el que está dibujado en el diagrama, entonces se llaman oligopéptidos, o pueden ser péptidos muy grandes, de cientos de aminoácidos unidos. Esos se llaman polipéptidos. Vemos que los aminoácidos son la molécula básica que da lugar a las proteínas. Y en humanos existen 20 aminoácidos distintos. Si recordamos el diagrama anterior, en un aminoácido tenemos al centro una molécula de carbono que está unida a una molécula de nitrógeno y a otra molécula de otro carbono. Y lo que está representado, encerrado en este cuadrado, es el grupo R. Un aminoácido se diferencia uno de otro por su grupo R. En este ejemplo tenemos la alanina con un grupo R pequeño. Y en este otro ejemplo tenemos al ácido aspartico con un grupo R un poco más grande. Los grupos R le confieren propiedades químicas especiales a cada uno de los aminoácidos, de tal forma que los aminoácidos se pueden dividir por su solubilidad en agua. Los aminoácidos que son solubles en agua son llamados aminoácidos hidrofílicos. Los aminoácidos que no son solubles en agua son llamados aminoácidos hidrofóbicos. Y existe un tercer grupo de aminoácidos que tienen características especiales, entonces se les llama un grupo especial. En esta tabla podemos ver los aminoácidos que se organizan en cada grupo. Los aminoácidos hidrofílicos se caracterizan porque su grupo R tiene carga, de tal forma que hay aminoácidos con carga positiva que son llamados aminoácidos básicos. Por ejemplo, la lisina, la arginina y la histidina. Hay aminoácidos que tienen carga negativa, es decir, que son ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y hay aminoácidos que no tienen carga, pero que son solubles en agua. Vemos aquí en esta tabla algunos ejemplos como la serina. Los aminoácidos hidrofóbicos son aminoácidos que el grupo R no tiene carga. Por eso se les llama no polares. Dentro de ellos se encuentra la alanina y la valina. Y los aminoácidos con propiedades químicas especiales o únicas son aminoácidos escasos, dentro de lo que tenemos la glicina, la cisteína y la prolina. Vemos pues que el ser humano forma todas las proteínas que tiene a partir de los mismos 20 aminoácidos. Y se calcula que en promedio cada célula del cuerpo tiene unas 10.000 proteínas. ¿Cómo es que pasamos de 20 aminoácidos a 10.000 proteínas? Pues eso se entiende cuando vemos de que los aminoácidos se unen unos a otros formando cadenas y que esas cadenas
son lo que en última instancia forma las proteínas. En este diagrama, cada uno de los espacios ocupados por un aminoácido pudiera estar ocupado por cualquiera de los 20 aminoácidos. Es decir, en este primer espacio pudiera estar ocupado por cualquiera de los aminoácidos de la tabla anterior. Y este segundo espacio pudiera estar ocupado por cualquiera de los mismos 20 aminoácidos de la tabla anterior. Y así sucesivamente. Entonces, en un ejemplo de un oligopéptido corto de solo 4 aminoácidos, tenemos que en cada una de esas posiciones pudiera estar cualquiera de los 20 aminoácidos que hay en el cuerpo humano. Eso quiere decir de que existen muchas variantes posibles para esta proteína pequeña, porque cada uno de los puestos pudiera estar ocupado por cualquier aminoácido, de tal manera que cada uno de los 4 puestos pudiera estar ocupado por cualquiera de los 20 aminoácidos disponibles, siendo posible que de una proteína de 4 aminoácidos existan por lo menos 80 versiones diferentes, y esta es la explicación de la gran variabilidad que existe de las proteínas y de cómo con solo 20 aminoácidos podemos obtener 10.000 proteínas distintas.